Dicen estos versículos que trataremos hoy de la siguiente manera. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La palabra del Señor. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, por permitir entonar estos hermosos himnos, Padre, que exaltan tu grandeza, tu misericordia para con nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das y la bendición tan grande de ser llamados tus hijos. Gracias por el perdón de pecados, Padre, que tenemos por medio de su amado Hijo Jesucristo. Oramos en esta mañana, Padre, por si hubiese alguna persona aquí, Señor, que aún no te ha conocido a ti, el único que puede librar su vida del infierno, del castigo eterno, que hoy sea día, Señor, de salvación para esta persona. Tú que conoces, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, Padre, que tú en tu gracia puedas dar vida espiritual a aquel que se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Oro, Padre, para que me ayudes, Señor, a exponer el texto con temor y temblor. Te lo pido, Padre, y que tú por medio de tu Espíritu Santo coloques tu palabra en nuestros corazones conforme la necesidad a la cual venimos hoy en esta mañana. Reciba usted la gloria, reciba usted la honra, la alabanza y el honor. Por los siglos de los siglos oramos. Amén. Pues como lo comentábamos, seguimos adelante con nuestra serie sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Como recordarán, en nuestro último sermón aprendimos sobre cómo las circunstancias adversas en las que Pablo se encontraba, privado de libertad, encadenado y bajo una custodia romana, no representaron ningún obstáculo para la proclamación del Evangelio. Muy al contrario, vimos cómo Dios utilizó precisamente esas circunstancias para extender su palabra y glorificar el nombre de Cristo, y a través del testimonio de Pablo aprendimos que cuando el corazón está rendido a Cristo, ni las cadenas ni las pruebas pueden detener el avance del Evangelio. Miramos cómo la vida de Pablo dio testimonio aún hasta el pretorio, ¿recuerdan? Que aún hasta los soldados romanos miraban el testimonio de Pablo y muchos llegaban al Evangelio únicamente por la palabra predicada de nuestro amado hermano Pablo. En este pasaje que examinaremos el día de hoy aprenderemos que a pesar de que algunos hombres predican a Cristo por motivos incorrectos, Cristo es predicado. Y esto nos lleva a reconocer con gratitud y respeto a aquellos siervos fieles que con integridad y humildad predican a Cristo sin buscar el aplauso del hombre ni la exaltación personal, sino que viven únicamente para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. En eso es lo que vamos a aprender hoy en esta mañana a través de los versículos que vamos a ir analizando. Ponga rápidamente sus ojos en el versículo 15 para seguir el pensamiento de Pablo, pues ya él estaba dando el reporte de lo que estaba pasando allá donde él estaba encadenado, y él encuentra aquí, él usa una palabra aquí, dice de algunos, el verso entero dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aunque resulta difícil imaginar oposición hacia un siervo tan fiel como fue el apóstol Pablo, las Escrituras nos revelan que incluso entre los creyentes en Roma había quienes, movidos por envidia o rivalidad, se oponían a él. Pablo escribe que aún en medio de su encarcelamiento había dos tipos de predicadores. Algunos anunciaban a Cristo con sinceridad y un genuino deseo que las personas fueran salvas, pero otros en cambio lo hacían con motivos hipócritas, impulsados por la envidia y por la intención de agravar la situación de Pablo, buscando añadir más aflicciones a sus prisiones. Amados,
Debemos de saber que la predicación del Evangelio siempre es estorbada por aquellos que aman más las cosas personales que las cosas de Dios. Esta misma realidad se observa también en nuestros días. Hay quienes lamentablemente han hecho del Evangelio un medio para obtener beneficios personales. Hombres con motivaciones perversas que en lugar de exaltar a Cristo buscan su propia gloria, influencia o ganancia material. Tal como en los tiempos de Pablo, no todo el que predica lo hace con un corazón íntegro. Amados, esto nos lleva a tener cuidado y debemos de discernir, a ser celosos por la verdad y mantenernos fieles a la pureza del mensaje de Cristo. Y Pablo aquí usa dos palabras interesantes. Verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Él usa esta palabra aquí. La envidia, amada iglesia, es uno de los pecados más destructivos. Es un sentimiento de descontento o resentimiento generalmente acompañado de mala voluntad al recibir la superioridad o el bienestar de otro. La envidia es experimentar resentimientos e infelicidad al ver que otro posee o ha alcanzado aquello que uno mismo desea. La envidia es experimentar todo aquello pecaminoso que quieres obtener y no lo recibes. La envidia puede hacer que tú como creyente dejes de ver las bendiciones que Dios te ha dado por desear las que Dios le ha dado a otros. Hermanos, la envidia es tan pecaminosa. La envidia te cega los ojos, que no te permite disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado en este momento, en este día o en esta semana, por querer desear las bendiciones de otro. Hermanos, la envidia es un pecado muy grave. Dijo Thomas Watson, y cito, la persona envidiosa mira tanto las bendiciones que otros disfruta que no puede ver las misericordias que ellas poseen. Fin de la cita. Hermano, la envidia es destructiva. Quizás la envidia nos puede llevar a desear algún trabajo o algún puesto en el trabajo donde estás tú laborando, y es tanto tu deseo por obtener ese puesto, hermanos, que has dejado de ver que tú tienes trabajo. Y muchos ahorita no lo tienen. La envidia, hermano, nos lleva a querer desear más de lo que el Señor nos pueda dar. Es una bendición tan grande que tengas trabajo, pero aún así hay personas que aún teniendo desean puestos superiores en sus trabajos cuando alguien quizás no pueda tener alguno. Hermano, la envidia es una señal de inmadurez y egoísmo, y aún como creyentes podemos ceder a ella. Y si esto sucede, debemos de examinar cada uno de nuestras acciones, nuestro corazón, y acudir al Señor pidiéndole que nos conceda un corazón puro, libre de compasión y lleno de contentamiento en su perfecta voluntad. El contentamiento, hermanos, es fundamental para poder desechar la envidia. En otras palabras, debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Gloria a Dios por ello. Algunos de los cuales Pablo menciona aquí sentían gran envidia por los triunfos de Pablo, y por lo tanto, al estar resentidos contra él, deseaban añadir o hacer más sufrido el encarcelamiento del apóstol Pablo. Ahora, debemos recordar que Pablo era un hombre conocido por predicar el evangelio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos podemos leer cómo los mismos demonios conocían a Pablo. Y esto que vamos a mirar no solamente para que veamos que este hombre era realmente conocido. En Hechos capítulo 16, verso 16 dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre conocido, no solamente por lo terrenal, sino también en el ámbito espiritual. Estos demonios conocían a Pablo. Hechos 19:13,
Pero algunos de los judíos exhortistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero miren, hermano, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermanos, Pablo era realmente conocido. Hasta los mismos demonios lo conocían. Él era conocido por su obediencia al llamado de Dios, dedicando su vida por completo a la proclamación del Evangelio en todo lugar donde el Señor le abriera la puerta. A partir de Hechos capítulo 9, tras su impactante conversión, y hasta el capítulo 28, se convierte en la figura central del libro. Y como dijo un comentarista, su pasión por Cristo y su fidelidad a la misión lo llevaron a enfrentar persecuciones, cárceles, naufragios y oposiciones constantes. Tal era la autoridad espiritual que Dios le concedió, que incluso los espíritus malignos lo conocían por su nombre. Fin de la cita, hermano. Pablo era un hombre realmente conocido. Realmente conocido. Fue tal su reconocimiento y su influencia espiritual que algunos llegaron a envidiarlo profundamente. Sentían una envidia profunda por lo que Pablo era. En lugar de alegrarse por la expansión del Evangelio, estos hombres predicaban a Cristo movidos por celos y ambiciones personales, buscando obtener fama, reconocimiento, ventaja, incluso a costa del sufrimiento del apóstol Pablo. Sus motivaciones no eran el amor por las almas, sino el deseo de sobresalir. Esto nos habla que no todos los que predican lo hacen con un corazón íntegro ante el Señor. Estos hombres, dice Pablo, predicaban a Cristo con un sentimiento de descontento e infelicidad al envidiarlo. Pero notemos que no solamente predicaban por envidia, Pablo también dice que lo hacían por contienda. Ponga sus ojos, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esta era como una rivalidad entre abogados, médicos, profesores o personas de cualquier profesión. Esta palabra de contienda significa rivalidad egoísta. Con el tiempo, este tipo de rivalidad llegó a aplicarse también en el ámbito político, donde se estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tal de ganar votos. Mientras la meta de Pablo era glorificar a Cristo y hacer que la gente conociera al Señor, la meta de estos hombres era la de obtener seguidores. En lugar de preguntar: ¿has depositado tu fe en Cristo?, ellos preguntaban: ¿de qué lado estás tú? ¿De nosotros o el de Pablo? Como un comentarista dijo, y cito: así es que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, escucha, porque esta circunstancia parecía darles una oportunidad enviada del cielo para aumentar su propio prestigio e influencia y disminuir los de Pablo. Hermanos, qué envidiosos eran estos hombres. Ellos pensaban que las circunstancias de que Pablo estuviera preso, Dios había enviado eso para ellos sobresalir, para que Pablo bajara y ellos aumentar en fama, en reconocimiento. Estos hombres aprovechaban estas circunstancias difíciles que Pablo estaba atravesando únicamente para destacarse, para sobresalir o para darse a conocer. En lugar de actuar con compasión y solidaridad, utilizaron su ausencia como una oportunidad para ganar influencia y protagonismo. Su predicación no brotaba de un deseo genuino de glorificar a Dios, sino de una ambición egoísta que buscaba sobresalir, mientras que Pablo sufría a causa del Evangelio. Amados, esta misma actitud que Pablo denunció en su tiempo continúa aún manifestándose en ciertos círculos del cristianismo actual.
Su intención no es glorificar a Cristo ni edificar a la iglesia, sino demostrar que ellos también pueden hacerlo. Buscan reconocimiento, forman grupos y tratan de competir con otros ministerios. Algunos se apoderan de iglesias con engaños y muchos otros incluso se autonombran pastores, levantan iglesias sin un llamado genuino ni una cobertura bíblica y atraen seguidores no por el poder del evangelio, sino por el simple hecho de decir yo también puedo hacerlo. Y todo esto se debe porque en sus corazones solo hay contienda, envidia y ambición personal. Escucha, amado hermano, por más bíblica o correcta que pueda parecer su predicación, las motivaciones de estos hombres están profundamente corrompidas y constituyen un grave pecado delante de Dios. Tal como Pablo, en los días de Pablo, esto representa una seria advertencia. Escucha, hermano, no todo lo que parece ministerio es fruto del Espíritu. Debemos discernir no solo lo que se predica, sino también el por qué y para qué se predica. Nosotros somos llamados, hermanos, a examinar, no solamente a ver si la predicación es correcta, sino también ver la vida de los pastores, de los líderes, para ver si es así, que sus motivaciones son las correctas o simplemente es por atraer seguidores. Como iglesia, hermanos, y ustedes como creyentes tienen la obligación de examinar. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás puede llegar a tus oídos alguna difamación de algún pastor o algún hermano, pero la vida de este pastor o hermano tendrá que decir mucho. Debemos de tener cuidado, amado hermano, de que la predicación sea bíblica 100%, pero también que el motivo sea exaltar a Cristo sin buscar algún beneficio personal. Pero a pesar, hermanos, del actuar de estos hombres, miremos el corazón de Pablo, que aunque estos hombres predicaban a Cristo por envidias y contiendas, Pablo no les tenía celos ni les guardaba rencor. Mientras el nombre de Cristo fuera anunciado, no les importaba quién recibiera más reconocimiento o prestigio. Para Pablo, lo verdaderamente importante no era su reputación, y vaya que tenía bastante reputación el apóstol Pablo, ni cómo lo miraran los demás, sino él tenía una sola palabra en su mente: Cristo debe ser proclamado. No había otro deseo más grande en el corazón del apóstol Pablo que el nombre de Cristo fuera proclamado. Su mayor anhelo era que el evangelio se extendiera y que más personas conocieran la salvación a través de Jesucristo. Aun cuando algunos predicaban con malas intenciones, su gozo permanecía intacto, porque al final el nombre de Cristo estaba siendo anunciado. Hermanos, qué corazón del apóstol Pablo. A él no le importaban las críticas. Su único deseo era que el nombre de Cristo fuera predicado y más almas llegaran al conocimiento de Él. Ahora es bien importante mencionar que Pablo en este pasaje no está acusando a estos hombres de ser herejes ni falsos maestros, ni está cuestionando la veracidad del mensaje que ellos estaban predicando. Él reconoce que predicaban a Cristo, como lo miramos en el texto, pero lo que señala es una falta de sinceridad en sus motivaciones. Su predicación no estaba motivada por el amor a Cristo ni por el deseo de salvar almas, sino por la envidia, rivalidad y una ambición personal. En otras palabras, el contenido de su mensaje era correcto, pero su corazón estaba torcido. Pablo hace una distinción para mostrar que, aunque sus intenciones eran malas, Dios puede seguir obrando a través de la proclamación del evangelio, incluso cuando el mensajero no tenga buenas intenciones. ¿Por qué?
porque el evangelio no depende mucho del mensajero, sino de lo que hay en el mensaje. Y a pesar de que había hombres con esas actitudes equivocadas, también había creyentes que predicaban a Cristo con motivos correctos. Es lo que precisamente sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Es importante mencionar que en contraste con aquellos que predicaban por envidia y contienda, también había creyentes fieles que proclamaban el evangelio con sinceridad, humildad y un profundo amor por Cristo. Estos hombres no buscaban protagonismo ni reconocimiento humano, sino que se esforzaban por exaltar a Jesús y cumplir con fidelidad el llamado del Señor. Su motivación únicamente era la gloria de Dios y la salvación de las almas. Hermanos, a lo largo de la Escritura encontramos numerosos ejemplos de siervos fieles que no buscaron protagonismo ni reconocimiento humano, sino que vivieron para exaltar el nombre del Señor. Tal es el caso de un hombre como Eliseo. En 2 Reyes capítulo 5, 15 leemos lo siguiente: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, está hablando de Naamán, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Como tú recordarás, el contexto es de que Naamán estaba leproso y le habían mandado que fuera a buscar a Eliseo y que se metiera al río ahí 7 veces. Y el Señor en su gracia, Naamán obedece y se mete y es sanado de su lepra, y él regresa con una compañía para traerle presentes a Eliseo, pero Eliseo se rehúsa a aceptarlos. Hermano, ¿qué pasaría con los predicadores modernos hoy en día? Que alguien dijera: te traigo un presente. No lo dejarían ir, hermano. Mas sin embargo miramos el corazón de Eliseo. Él no buscaba reputación, ni riqueza, ni beneficio personal. Aunque Naamán le instaba que aceptara alguna cosa de lo que le llevaba, él no quiso hacerlo. Él no quiso hacerlo. Otro ejemplo notable lo hallamos en el Evangelio según San Juan, donde se nos presenta la figura de un hombre cuyo ministerio fue poderoso y profundamente influyente, hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, a pesar del impacto de su predicación, Juan no buscó gloria personal ni reconocimiento público. Por el contrario, cuando Jesús, el Mesías prometido, apareció en escena, Juan voluntariamente dio un paso atrás, reconociendo con humildad que su labor era únicamente preparar el camino para aquel que venía tras él, del cual dijo que no era digno de desatar las cuerdas de su calzado. Su propósito no era engrandecerse, sino exaltar a Cristo, como él dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O como otra versión dice, él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. O otra versión dice, él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Este es un corazón que busca únicamente la gloria del Señor. Y vaya, sabemos quién fue Juan el Bautista, hermanos. El mismo Jesús dijo que no había otro profeta como él. Mas sin embargo, él se fue atrás de las cortinas para que Cristo fuera exaltado. Lamentablemente es algo que hoy no miramos en el círculo cristiano. Los hombres buscan la supremacía, buscan estar enfrentes, en plataformas, buscan que los inviten a muchos lados, pero Cristo no es exaltado ni glorificado. ¿Qué ejemplo de estos hombres? ¡Qué gran ejemplo! Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 7 con Esteban. Fue el primer mártir cristiano. Su predicación fue tan valiente y centrada en Cristo, sin buscar elogios. Su testimonio impactó incluso a Saulo o a Pablo, aunque le costó la vida. Todos estos hombres fueron fieles siervos, cuyo enfoque no era su propio nombre, sino el nombre de Cristo. Nos dejan un ejemplo claro para nosotros. Un verdadero creyente
no busca aplausos, sino que Cristo sea conocido, exaltado y glorificado. Todo creyente verdadero es el tapete donde las personas paran encima de él y voltean a ver a Cristo. Ese es el corazón que debe tener todo creyente. Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Ya sea la gloria por siempre. Cuánta necesidad hay, hermanos, de hombres que sean fieles al llamado de Dios en predicar a Cristo sin motivaciones incorrectas. Hombres que quieran menguar y que Cristo sea exaltado. Hombres que estén dispuestos a estar detrás de la cortina cuando Cristo sea proclamado. Oremos, amada iglesia, por este tipo de hombres. Sea en nuestra iglesia o alrededor del mundo, hombres que lo único que les interese sea que Cristo sea exaltado y que la gente vea a Cristo en lugar de vernos a nosotros como predicadores. Miremos a Cristo y les animamos aquí a nosotros con cuerpo pastoral, no nos miren a nosotros, miren a Cristo. Él debe de ser exaltado detrás de este púlpito y a Él debemos seguir. A Él debemos seguir. Pablo continúa diciendo sobre aquellos hombres que predican con motivaciones erróneas, versículo 16, y los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Nuevamente Pablo hace mención de los que predican a Cristo por contención, no sinceramente, pero aquí es una palabra de contención, la cual se refiere a un fuerte impulso por el éxito personal. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Estos hombres tenían un fuerte deseo por tener un éxito personal, quizás ser reconocidos hasta por los mismos demonios probablemente, o quizás en el ámbito donde se vivían. Ellos querían ser conocidos, ellos querían tener éxito personal. A estos hombres no les importaba nada y estaban dispuestos a todo con tal de poder obtener este tipo de éxito, fama o reputación. De la misma manera, hermanos, en nuestros días podemos observar a estos hombres que lamentablemente ponen por encima todas sus ambiciones personales, lejos de exaltar el nombre de nuestro amado Señor. Están tan enfocados en alcanzar sus propios logros y reconocimientos que no vacilan en recurrir a la difamación o a la mentira, incluso a juramentos sin temor, todo con tal de ser creídos y mantenerse en una posición de alta influencia. ¿Cómo es posible que algunos predicadores anunciaran la verdad acerca de Cristo y la salvación con el propósito de causar más aflicciones a Pablo? ¿Cómo es posible que estos hombres que dicen amar a Dios predicaban a Cristo pero con los motivos de dañar al apóstol Pablo? Hermanos, estamos viviendo también hoy en esos tiempos personas que predican a Cristo pero que sus motivaciones son para afligir, para dañar a otros siervos de Dios. Lo estamos viviendo en estos tiempos. En un hecho muy conocido, dos grandes evangelistas ingleses, Juan Wesley y George Whitefield, les animo a que en nuestra pequeña librería está este libro, lo leí, está excelente, hermano. Si tienes tiempo de llevarte un libro, está excelente. Dice este comentario que tengo aquí: en un hecho conocido de dos grandes evangelistas ingleses, Juan Wesley y George Whitefield, no concordaron en ciertas cuestiones doctrinales. Ambos tuvieron mucho éxito, predicaron a miles de personas y multitudes vinieron a Cristo. Se dice que alguien le preguntó a Wesley si él esperaba a ver a Whitefield en el cielo, y el evangelista contestó: no espero verlo. Entonces, ¿no piensa que Whitefield es un hombre convertido? Claro que sí, es un hombre convertido, dijo Wesley,
pero no lo espero ver en el cielo, porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. Aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, Wesley no tenía envidia en su corazón ni buscó oponerse al ministerio de Winterfield. Hermanos, esto, amada iglesia, es un corazón de un hombre que no busca gloria ni reconocimiento y mucho menos dañar a otro siervo de Dios, sino lo único que le importaba era que el evangelio fuese predicado y que las almas fueran salvas por medio de él. Cuando miramos a hombres como los que Pablo hace mención, existe tras de este tipo una conducta de ambición vana y carnal, nacida no del espíritu, sino del egoísmo humano. Estas personas, a que puedan predicar la verdad doctrinal, lo hacen motivadas por deseos de exaltación personal, competencia o únicamente por protagonismo, de decir, yo también puedo hacer lo que tú estás haciendo. Su fundamento no es el amor a Dios ni la edificación del cuerpo de Cristo, sino el anhelo de ser vistos, seguidos y admirados. Y muchos de ellos pueden llegar a decir, nosotros somos mejores que ellos. Hermanos, estos hombres andan alrededor viviendo ese tipo de vida. Esta es una ambición disfrazada de servicio, pero profundamente arraigada en el orgullo y la vanagloria, lo cual deshonra el verdadero propósito del ministerio cristiano. En esta misma carta, en el capítulo 2, Pablo escribe, versículo 2:21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Qué es lo mío propio? ¿A qué se refiere Pablo? Precisamente lo que estamos diciendo, ser vistos, lo que quiero, lo que me gusta, lo que quiero hacer, pero no el deseo de Cristo. Después de reconocer que algunos predicaban a Cristo movidos por envidia y contienda, el apóstol Pablo continúa su pensamiento enfocándose ahora en aquellos que anuncian a Cristo con sinceridad. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo afirma que estos hermanos predicaban a Cristo por amor y con ello señala la motivación más pura que puede impulsar a un creyente: el amor a Dios, el amor a las almas perdidas y el amor por la verdad del evangelio. Este es el amor que nos lleva como creyentes a salir, a hablar y aún a sufrir con tal de que el evangelio de Cristo sea anunciado, que sea predicado. Cuando el amor es el fundamento de nuestra proclamación, no buscamos traer miradas hacia nosotros, sino llevarlas a Cristo. Eso debe motivarnos a cada uno de nosotros. Así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros, también nosotros debemos de anunciar su nombre, impulsados por este mismo amor sacrificial y redentor. Debemos entregarnos en cuerpo y alma a aquel que lo dio por nosotros, en un servicio sacrificial. Pero la base fundamental es el amor. Es decir, la motivación de estos hermanos, los cuales el apóstol Pablo, que lo hacen de una manera correcta, no fue la competencia ni la autoexaltación, sino el amor a Cristo, el anhelo genuino de que el evangelio siga avanzando. Para ellos predicar no fue una oportunidad para sobresalir, sino un acto de obediencia y devoción al Señor. Pablo los reconoce como verdaderos colaboradores en la causa del evangelio y su fidelidad es un consuelo en medio de la oposición que enfrentaba. Mientras unos lo hacían por contienda, por envidia, un pequeño grupo lo hacía de una manera correcta, y esto, amados, traía gozo al corazón de Pablo. Fuese uno, dos o tres, pero mientras el evangelio fuera predicado, el corazón de Pablo se llenaba de gozo. Después Pablo añade, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
Pablo escribe estas palabras asumiendo que su encarcelamiento no fue una casualidad, sino el resultado directo de su compromiso con la defensa del Evangelio. Él comprende que ha sido puesto soberanamente por Dios en esa posición, no como víctima de las circunstancias, sino como embajador del reino, encargado de proclamar y defender la verdad de Cristo, incluso en medio de cadenas. Él está dispuesto para la defensa del Evangelio, lo mismo que cada uno de nosotros. Del versículo 27, Pablo exhorta a los creyentes de la misma manera, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo fue un hombre desde el momento de su conversión que defendió el Evangelio hasta el día en que fue decapitado. Él fue un hombre que defendió el Evangelio. Por lo tanto, amados, necesitamos ser ejemplo, seguir su ejemplo en defensa del Evangelio. Ahora, después de describir que algunos predican a Cristo movidos por amor, reconociendo que Él ha sido expuesto para la defensa del Evangelio, Él no permite que esto lo desanime, más bien muestra una actitud madura y centrada en el propósito eterno del Evangelio. Lo importante para Pablo, como lo hemos dicho, es que Cristo sea anunciado. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo afirma esto porque su enfoque principal no está en sí mismo ni en la injusticia de quienes predican con malas intenciones, sino en la centralidad únicamente de Cristo. Aun cuando algunos lo hacían por rivalidad o envidia, lo que verdaderamente le importaba a Pablo era que el mensaje de Cristo llegara a otros. Para Pablo, el anuncio del Evangelio tenía tanto valor que incluso su predicación su encarcelamiento era por causa de esta verdad predicada. Su alegría no dependía de su reputación, sino de que Cristo fuera dado a conocer, ya fuera por pretexto o por sinceridad. En este versículo, amados, podemos ver el corazón del apóstol Pablo, que aunque se encontraba encarcelado, algunos predicaban a Cristo con motivos por envidia y contienda, pero su mayor gozo no fue afectado. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice a continuación la siguiente frase: y en esto me gozo y me gozaré aún. Su alegría entonces no dependía de las intenciones de estos hombres, sino el hecho glorioso de que Cristo fuera anunciado, aún en medio de la oposición y del egoísmo de otros. Pablo mantenía su enfoque en lo eterno para que el nombre de Jesús fuera proclamado. Servir a Cristo, amada iglesia, es un privilegio que produce gozo inefable en el alma y en el corazón de todo aquel que se propone hacerlo. Servir a Cristo es un gozo que desborda nuestro corazón. Estamos sirviendo al único Dios soberano, el cual dio su vida por nosotros. Hermanos, no podemos estar estáticos sin servir a nuestro Dios. Lo miramos ayer en las clases de membresía. Todos somos un cuerpo y todos somos útiles para la gloria de nuestro amado Señor. Servir a Cristo es un gran privilegio. Servir a Cristo es un gran privilegio. Para terminar, amados hermanos, este pasaje, el apóstol Pablo nos recordó cómo fue su actitud humilde aún en prisión. No se dejó llevar por la amargura ni por la necesidad de defender su nombre. En lugar de enfocarse por los motivos impuros de algunos que predicaban a Cristo con esas actitudes de envidia y contienda, Pablo se regocijó en una sola realidad: Cristo es anunciado. Esto nos confronta y nos invita a examinar nuestras propias motivaciones al servir a Dios. ¿Buscamos nuestra gloria o la de Cristo? ¿Nos
Desanimamos cuando otros parecen tener mayor éxito. Pablo nos enseña que el avance del Evangelio es más importante que nuestro prestigio personal. Su gozo estaba en ver a Cristo exaltado, no en ser reconocido él mismo, y ese también debe ser nuestro gozo, que Cristo sea exaltado. Así que como Pablo se regocijaba porque Cristo era proclamado, hermanos, de esa misma manera en esta mañana yo me regocijo en tener la oportunidad de compartir contigo esta gran esperanza de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Amigo o amiga que estás con nosotros, quizás tú tienes una o dos veces o quizás más tiempo visitándonos, pero aún quizás puedes estar viviendo en tus delitos y pecados. Y quiero decirte que si la muerte tocara tu puerta en este día sin un arrepentimiento, tu eternidad sería el castigo eterno. Pero sabes, hoy quiero presentarte a Jesucristo, el Hijo de Dios, que hace un poco más de 2000 años vino a este mundo, vivió una vida perfecta sin pecado alguno y fue llevado a la cruz. Aunque era inocente, fue tratado como un criminal, cargado sobre sí la culpa y el castigo que nosotros merecíamos. Murió en nuestro lugar como nuestro sustituto para reconciliarnos con Dios. Pero su historia no termina únicamente en la muerte, no. Él fue sepultado, confirmado su muerte real y al tercer día resucitó con poder, venciendo el pecado y la muerte, y hoy vive y ofrece perdón, salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Amigo o amiga que estás aquí, no desprecies esta oportunidad de volverte a Dios. Si te acercas a Él con fe sincera y un corazón quebrantado por haberle ofendido, Él es misericordioso para perdonarte, limpiarte y darte vida eterna. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Únicamente ven a Él en fe y en arrepentimiento. El Evangelio de Juan capítulo 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es el único camino al cielo, y si lo rechazas, serás condenado por una eternidad en el infierno. Hoy el Señor te llama a arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados y ven en fe y en arrepentimiento al Señor. No te engañes pensando que el asistir a la iglesia ya eres una persona salva. No te engañes al traer tu Biblia a la iglesia pensando que con tu Biblia en tu hombro o debajo de tu hombro ya eres una persona salva. No te engañes. Únicamente si vas a Él en fe y en arrepentimiento, entonces Él te dará una nueva vida y una eternidad gloriosa en su presencia en el cielo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y que en tu gracia, Padre, pongas en nuestros corazones que el único deseo sea, Padre, que tu nombre sea predicado. Que el Evangelio, Padre, sea extendido, Padre de la gloria. Y que nosotros menguemos, como Juan el Bautizador dijo, para que tú crezcas, para que tu nombre sea visto. Nosotros no queremos ser vistos por nadie. Queremos que tú, Señor, seas visto y seas exaltado. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Y si hubiese alguien, Señor, aún que no ha nacido de nuevo, que necesita estar a cuentas contigo, que hoy sea el día de salvación.
Gracias infinitamente te damos por tu iglesia. Gracias también por estas clases de membresía, Padre, que han terminado, y que tú sigas poniendo convicciones a mis hermanos candidatos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en los méritos de tu amado Jesucristo. Amén.